Amigo de Andina Canal Online, ¿cómo está? Lo saluda William Ríos y este es su programa Económica. Eh, Gestionar un negocio en tiempo de crisis puede parecer una tarea ardua y difícil, que casi imposible, ¿no? Pero podemos de repente tener la seguridad que esto es posible lograr un éxito siguiendo algunos criterios adecuados. Quizás es un tema de liderazgo, de gestión, para abordar ese tema y responder a la pregunta cómo sacar a flote un emprendimiento en tipo de crisis. Hemos invitado al docente de finanzas de ISIL, el señor Julio Cabrera, quien hoy día nos va a ayudar en esto. ¿Cómo está, señor Cabrera? Buenos días. Señor Cabrera, no lo escuchamos. Parece que hay un problema con Perdón, el perdón, audio. estaba en mute. ¿Y cómo está? Estaba muteado, disculpe. ¿Qué tal? Buenos días a todos los oyentes y televidentes de lo que es este programa de Económica. Y nada, hoy vamos a hablar de un tema muy importante de lo que es el emprendimiento y cómo salir a flote en plena crisis. Sabemos que la pandemia ha cambiado diferentes formas de consumo, sobre todo de los compradores, y les voy a dar algunas recomendaciones de cómo podemos salir a sacar adelante nuestra idea de negocio, ¿no? Ujú. Esto es un tema de liderazgo, gestión, obviamente, o por ahí también tiene un componente de innovación. En realidad se debe a muchos componentes, sobre todo se basa en capacitación más que todo. Los emprendedores hoy en día tienen ese exceso de confianza, un poco de creer que se puede gestionar todo a su forma cuando no debería ser así. No hay diferentes aspectos que los emprendedores sobre todo deben de conocer, deben capacitarse. Y no solamente está en innovación, sino también en las finanzas, también está en el tema de marketing, el tema de ventas. Es un conjunto de factores que hace que su negocio finalmente llegue al éxito, ¿no? La innovación es un punto muy importante, ya que la pandemia pues ha cambiado el consumo de los mismos compradores y hay que adaptarse a esas nuevas tendencias, ¿no? Yo les traje aquí, por ejemplo, 8 puntos de lo que yo podría recomendar a los emprendedores que tienen ya un negocio para que puedan salir adelante en plena de una crisis, ¿no? Por ejemplo, el primer punto es lo que es los datos. Los datos del negocio, los datos financieros, los datos contables del negocio, hay que conocerlos muy bien en un momento, en una época donde los datos en el mundo corporativo, en el mundo de los negocios, los datos son muy importantes. Hay que analizar bien los datos de que cuándo te generan tus ventas tu negocio, qué es lo que tú quieres, cuál es la planificación que tienes de tu negocio, con cuánto quieres ganar, hasta cuánto puedes perder. Todos esos números, todos esos datos hay que analizarlos y esto es un punto muy, pero muy importante en lo que es emprendimiento, ya que muchos emprendedores no toman en cuenta este tip y llevan su emprendimiento un poco al desorden, ¿no? No tienen idea de cuánto ganan, cuánto pierden y eso es lo que poco a poco hace que lleven a la quiebra, ¿no? Estamos hablando de Ajá. que 8 o 7 Hay, emprendimientos de hay 10 quiebran. un punto, es que, como usted menciona, claro, me imagino que esto se refiere al un poco evaluar el mercado, ¿no? Y saber qué es lo que uno quiere, hacia dónde va. Pero muchos piensan que ni bien lanzado el emprendimiento ya van a tener grandes rentabilidades, esto va a ser progresivo, ¿no? Y se tocan con que no habían evaluado bien el mercado, no tenían bien definidos sus costos, ¿no? Sí, eso siempre es inicio. Cuando uno constituye un negocio o crea una empresa, siempre debe tener una planificación inicial, ¿no? Porque se proyecta más o menos mínimo de lo que espera el negocio. Entonces tiene que proyectar sus ventas, sus gastos y ver cómo más o menos pueden gestionar esa proyección, ¿no? Porque muchos, como usted dice, muchos piensan de que va a vender, que va a ser exitoso, pero ¿qué pasa si un mes no venden? ¿O qué pasa si en 2 meses no venden? Ahí vienen los problemas y es cuando nos empezamos a endeudar, nos quedamos sin dinero y finalmente tenemos que cerrar el negocio. La planificación inicial es clave y es muy importante y más que todo es la base del éxito de cualquier emprendimiento. Entonces, la planificación o proyección de datos es lo que se recomienda mucho a los emprendedores para que inicien sus negocios. Otro punto importante es la digitalización, ¿no? La digitalización en un mundo de pandemia
digamos, es un requisito indispensable en todo negocio. Ya todo negocio debe contar con un sistema de courier, con una página web, con un modelo de marketing digital, con estas herramientas que hoy en día es exigido ya por los consumidores, ¿no? Ya los consumidores se han adaptado a este nuevo estilo de vida, donde ya no necesitan ir a comprar presencialmente, sino con una llamada, por un chat por WhatsApp o simplemente por los consumos, ¿no? Inclusive el pase por vía internet. Entonces, la digitalización o el marketing digital es un punto muy importante también que los emprendedores deben tomar en cuenta al momento ya de crear un negocio hoy en día, ¿no? Sí, otro punto también importante es el cash, ¿no? El dinero, el efectivo en sí, hay que cuidarlo muy bien hoy en día, ¿no? Las decisiones estratégicas o gestión de las finanzas en los emprendimientos es muy importante. Hay que cuidar mucho el efectivo porque hoy en día, pues, muchos emprendedores se han endeudado para, digamos, mantener sus negocios, para pagar sueldos, para pagar proveedores de repente, y ya están venciendo esos préstamos, ¿no? Porque el gobierno, pues, da un año de plazo, de garantía, muchos se han endeudado y han, digamos, que comprometido sus ingresos actuales para pagar esta deuda futura, ¿no? Ya están venciendo y ahorita el cash, el dinero en efectivo, hay que saberlo cuidar muy bien, ¿no? Como siempre se dice en las finanzas corporativas, los centavos se cuidan, perdón, los millones se cuidan solos, pero los centavos no. Entonces, ese sol, cada centavo, hay que saber cuidarlo también los negocios, planificando correctamente sus estrategias en un Excel, en un programa, pero sí es importante mantener esos datos financieros en conocimiento de las personas que lideran este negocio, ¿no? Otro punto importante también es lo que es el e-commerce, ¿no? El e-commerce que se hablaba un poco del marketing digital. El e-commerce y el marketing digital también es un aliado muy importante hoy en pandemia. La marca, sobre todo, hay que saber explotarla. Tenemos las redes sociales, tenemos el branding, tenemos un montón de herramientas para que ese negocio se dé conocido. Hoy en día, pues, las diferentes redes sociales, inclusive ya se habla de lo que es el live shop, que es una forma de vender en TikTok, en Instagram, mediante live, ¿no? Sus productos. Entonces, tomar en cuenta lo que es el e-commerce y el marketing digital hoy en día también es un punto indispensable en todo negocio que no puede faltar. Y otro punto muy importante también es los gastos de bioseguridad, ¿no? Hoy la pandemia, si es un negocio pequeño, sobre todo, y un negocio que requiere de presencia, de una persona vaya a comprar presencialmente, requiere de gastos de bioseguridad, porque hay que entender que nuestro cliente tiene que sentirse seguro al venir a nuestro local, ¿verdad? Entonces, hay que considerar los gastos ya de mascarillas, de desinfectantes, de alcohol, de todo esto como parte de la nueva normalidad en los negocios, ¿no? Es un gasto ya recurrente, incluso SUNAT ya los acepta, ¿no? Entonces, Ujú, es importante que el cliente sobre todo se sienta seguro en este emprendimiento, sobre todo si es en venta presencial, ¿no? ujú. Y es Ahí un punto sobre, antes de que pase importante que hay que al cuidar. segundo, al otro punto, eh, Ujú. dos cosas. He hablado del marketing digital y el tema de la seguridad, ¿no? El marketing digital, muchas personas quizás no ingresan a este tema pensando que, bueno, en las redes sociales, como acaba de mencionar, esta de TikTok, hay un cobro adicional a las personas que ofrecen un producto. Y en el tema de seguridad, todavía muchas personas tienen un poco de reticencia, no hay confianza de repente en estas transacciones, ¿no? Virtuales. Sí, al parecer hemos tenido un tema técnico, en este momento se va a resolver. Eh, Nos estaba diciendo, señor Cabrera, que es importante tener en cuenta los datos, ¿no? Los datos eh, al momento de plantear un negocio, qué es lo que queremos hacer, hacia dónde vamos a ir nuestro producto, a qué mercado va a llegar. Señor Cabrera, sí, la pregunta Sí, era disculpe, sobre el tema de las una redes pequeña sociales, conexión. sí, y la seguridad. Continúe. Sí. Sí, como le decía, el tema de redes sociales son influencers, ¿no? Es una inversión inicial que se requiere en marketing para que puedan explotar un poco sus productos, ¿no? Un costo que sí deberían tomar en cuenta, porque se dice, o la estadística nos habla de que por cada cosa que vende un influencer, tú recuperas un 6 veces más de lo que te cuesta, ¿no? Entonces, la inversión en influencers es del costo inicial
tomar en cuenta si es que nuestros productos a la luz o se comercializan de la mejor forma. Y el gasto de identidad, o lo que es, como usted dice, las personas no están todavía cómodas o no se sienten inseguras, sobre todo por este tema de ciberataques que existen, de hacer compras online, ¿no? Pero ya, por ejemplo, en Perú ya avanzó un 50% lo que es con tarjeta de crédito, ¿no? La pandemia nos ha llevado a que los consumidores se obliguen de un poco a amistarse, por así decirlo, de los canales digitales, ¿no? El Perú ha avanzado meses lo que debió avanzar en 5 años en temas digitales, ¿no? Y es por eso que las personas se están adecuando a esta nueva normalidad. Por eso es que está cambiando un poco ese tema de desconfianza de los canales digitales, pero se está llegando ya a una de sus canales de atención, un canal digital, ya sea por redes sociales, e inclusive para digitalización, y utilizar mecanismos como el ya, la billetera electrónica, que es recomendada para los emprendedores. Otro tema es, los costos. ¿Cómo de repente podemos disminuir los costos? Porque obviamente es un tema de competencia, ¿no? Muchas personas quizás están en el mismo rubro y ¿cómo hacemos para ser un poco más competitivos, ¿no? Bueno, en el tema de costos, bueno, depende de cómo tú lleves el negocio, porque por ejemplo, si es una importadora, el tema del dólar pues ha hecho que sus costos literalmente hayan subido, ¿no? Y eso tienen 3 formas: o adecuan su producto a estos elevados costos, ¿no? Es decir, pueden ofrecer otro producto de menor tamaño, etcétera, o sea, adecuan el producto. Otro es que le traspasen ese costo al cliente, aumentando los precios, que no es muy recomendable. Y otro punto, llegar un poco a nuestra ganancia o nuestro margen, como se dice, ¿no? Para que el cliente no se vea afectado en esta subida de precios. Ahorita el tema de costos en negocios es un tema muy, muy crítico porque no solamente el dólar, sino diferentes aspectos del negocio en sí, porque el costo de financiamiento ha subido también. Muchos han endeudado para salir a flote, entonces tienen que pagar un costo al banco y por tanto sus costos en sí han subido. ¿Cómo podemos mejorar esto? El ahorro de costos, sobre todo en épocas de crisis, es muy importante, porque cuando tú gestionas bueno, tus costos en tiempos críticos, cuando ya llega una prosperidad, esos costos se van a mantener y te van a generar mayor margen. Muchos puntos importantes se deben, por ejemplo, a lo que es eficiencia en las gestiones, ¿no? Por ejemplo, eficiencia en procesos, de repente te puede salir, por ejemplo, muchos saben en la parte corporativa el personal, ¿no? Muchos ahorran costos por saber hacer nuevos procesos o mejores procesos. Los procesos digitales, por ejemplo, nos ahorran muchos costos, porque ya no necesitamos presencialmente a un personal, sino que labora de su casa. Los temas de costos, como les digo, es un tema muy importante que hay que saber gestionar porque eso nos ayuda a mejorar los márgenes y cuando existe ya una prosperidad que ya se lleva, o sea, ya va a llegar una época post pandemia, esos costos se van a mantener y vamos a tener mayores márgenes. Entonces, como usted bien dice, el tema de costos sí es un tema crítico en los negocios, sobre todo porque están elevados, no solo el dólar, sino por gastos que están teniendo como negocio, ya sean por préstamos, por gastos de seguridad, por crear una página web, que también debemos considerar al momento de generar los precios. Establecer los precios es la mejor forma de aliviar un poco sobre cada costo. ¿Mm? Muchos emprendedores, señor Cabrera, al inicio dicen, bueno, necesito capital de trabajo. Esto ya es un tema de finanzas de pequeñas empresas. ¿Cómo evalúo la posibilidad de gestionarme un crédito para capital de trabajo que quizá me sea pues, a una tasa moderada y que pueda encaminarse con el rubro que yo voy, ¿no? Teniendo en cuenta los ingresos que voy a tener. Sí, como le mencionaba en un momento, el tema inicial en un emprendimiento, es decir, cuando constituye un negocio, se basa de 3 cosas importantes. El primero son los costos de constitución, que son relativamente mínimos. Luego vienen los costos ya de capital de trabajo, lo que usted menciona. Y por último, el costo
aspectos, ¿no? En el tema del trabajo y cómo financiarlo, en realidad se recomienda no financiarlo con deuda, ¿no? Porque un negocio no debe nacer apalancado, ¿no? Salvo que sea un banco sí nace apalancado, ¿no? Pero un negocio no. Por eso es que siempre se recomienda cuando existe que debe hacerse de ahorros de las personas, ¿no? De los ahorros, etcétera, crear un negocio o la proyección de ese capital, que hay que aquí siempre suponer, el primer año no voy a vender nada. Tienen que suponer eso, ¿no? Pero manteniendo los gastos del personal, manteniendo sus compras, sus compras de mercaderías, de cuánto tú deberías dar al negocio para que un año puedas vivir sin problemas, ¿no? Ese primer dato ya te da una estimación de cuánto tú necesitarías para comenzar el negocio. Obviamente, en un año se debe vender algo, ¿no? La proyección y los escenarios, ¿no? De tu planificación son muy importantes. Hacer ese numerito, hay que decidir si vamos o salen a tus ahorros. Hay que tomar en cuenta que si nos prestamos ya estamos comprometiendo ventas. Entonces, ya tenemos que vender sí o sí y a veces por alocados o por tomar decisiones rápidas, nos sale muy bien, una tasa muy baja. La tasa normalmente está entre el 42 o 60% de T anual a los emprendedores. No tienen un historial crediticio, no tienen cómo garantizar la deuda, entonces las tasas son muy elevadas. Por eso es que es muy importante tomar en cuenta, decidir si endeudarnos para abrir un negocio o es mejor que salga nuestro capital propio, ¿no? Realmente, el último tip adicional que usted le diría a nuestros emprendedores en estos momentos, que bueno, obviamente todos tienen una perspectiva de salir adelante, una reactivación económica, ¿no? Sí, bueno, hay que tener mucha paciencia hoy en día. Estamos en un momento todavía no salimos como país de la pandemia, pero sí se llega ya a una visión de que en un futuro de corto plazo ya estaríamos hablando de una post-pandemia. Hay que adecuarse a esta nueva normalidad. Las personas han cambiado de forma de consumir, otras perspectivas de lo que son compras, y hay que adecuarse a ellos, ¿no? La digitalización, como le digo, los números, el dinero, la planificación del negocio es lo que va a hacer